Queremos conversar con el doctor Humberto Cosenza, él es inmunólogo, porque también queremos hacer la diferencia específica entre tercera dosis y dosis de refuerzo. Doctor, agradecemos mucho que nos acompañe hoy en Alerta Coronavirus. Siempre es un gusto tenerle con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Doctor, queremos saber, bien escuchábamos declaraciones también y estas cifras respecto a la vacunación. Queremos iniciar de esa forma, alentar a los hondureños que no se han colocado todavía ni la primera dosis y que aquellos que tampoco han completado el esquema de vacunación. Es importante que todos lo hagamos para evitar más contagios de COVID-19 y sobre todo la muerte, que ese es el fin primordial de la vacuna. Correcto, correcto, está claro, sus estadísticas lo dicen claramente. La vacunación es la única medida que tenemos profiláctica para evitar la infección. Acoplado con otras medidas de seguridad es lo que deberíamos de hacer de forma óptima. Mire, es importante decirle a la audiencia que tenemos que tener en mente que esta es una epidemia en proceso. Para mí, este es un experimento natural. En otras palabras, estamos viendo en el proceso de la pandemia qué es lo que nosotros tenemos que hacer y las medidas preventivas que tenemos que tomar y qué está en el futuro. Entonces, cuando hablamos de tercera dosis, por ejemplo, muchas personas me preguntan a mí. Mi opinión es la siguiente. 2 dosis de la vacuna crean una inmunidad muy protectora y duradera. Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Hablamos al respecto. Segundo es que las personas que se están infectando son las personas que no se han vacunado. Entonces, ¿qué más evidencia queremos para saber y para darle crédito a la vacuna por lo que estamos viendo ahora en el país, que los casos están descendiendo? Pero al mismo tiempo estamos hablando de una tercera vacuna. Entonces, y mucha gente dice, entonces una tercera vacuna quiere decir que las 2 primeras no sirven. No. La tercera vacuna en este momento, en mi opinión, debe de estar dirigida a los adultos mayores, a las personas con problemas de salud, comorbilidades y a las personas que están al frente de la batalla contra el coronavirus. Esas son las únicas personas que, en mi opinión, se amerita darles una tercera dosis. El resto de la población, en realidad, está muy bien protegida con 2 dosis. Aún con una dosis, lo protege a usted de llegar al hospital en casi un 80%. Entonces, lo prioritario es vacunar lo más pronto posible con una dosis a la mayor parte de la población. La segunda dosis, en algunos casos, puede esperar. El Canadá decidió poner la primera dosis hoy y la segunda dosis 6 meses después para tratar de lograr que la mayor parte de la población tuviese por lo menos una dosis. Entonces, la tercera dosis en este momento, en mi opinión, no se amerita para la población en general. Y de hecho, eso es lo que está diciendo el FDA y el CDC. Solamente aquellas personas que en realidad la necesitan debiesen de ser vacunadas por tercera dosis, porque es un pecado vacunar a toda la población con una tercera dosis cuando tenemos un alto porcentaje de la población sin una dosis todavía. Doctor, esa tercera dosis nos reitera en cuánto tiempo podría colocarse a las personas que lo requieran, a estos grupos priorizados, porque sabemos que, por ejemplo, la segunda tiene un periodo, dependiendo de la farmacéutica, de al menos 28 días. ¿En cuánto tiempo tendría que colocarse una tercera para ellos? Mire, para esas personas, usted pudiese colocar una tercera dosis tan pronto, yo diría como 1 mes y medio, 2 meses. No hay que esperar más que eso, ¿verdad? Y la mayor parte de ellos fueron vacunados mucho antes. Así que ellos fueron los primeros en línea para vacunarse, así que ya pasaron el tiempo necesario y se deben de vacunar lo más pronto posible. Pero una tercera dosis se está recomendando en las personas 6 meses después de la segunda vacuna. Esa es una fecha relativa. En mi opinión, la inmunidad de 2 vacunas, en mi opinión, va a durar por más de 1 año fácilmente. Yo estoy haciendo ahorita, estoy viendo cómo se está desarrollando la pandemia y ya tengo datos de que personas con segunda dosis tienen altos niveles de anticuerpos neutralizantes 6 meses después, sin ningún problema. Entonces, como les dije al inicio, esta es una epidemia en evolución y estamos aprendiendo a manejarla
según los datos de este experimento de naturaleza que yo digo se está desarrollando. En cuanto a la dosis de refuerzo, y ahí la diferencia que queremos que nuestros televidentes comprendan precisamente entre una tercera dosis y dosis de refuerzo. Ya usted lo mencionaba, la tercera dosis es para aquellas personas con alguna enfermedad de base o que netamente requieran una vacuna para que los anticuerpos asciendan. En el caso de la dosis de refuerzo, esa se inocula al menos seis meses después de haberse colocado las dos dosis. ¿Es así, doctor? No, la verdad que no sé a qué se refiere con una dosis de refuerzo. Para mí la tercera vacuna es una dosis de refuerzo. Es que precisamente hemos tenido médicos durante esta semana que han hecho esa diferenciación entre tercera dosis y dosis de refuerzo, mencionando que las dosis de refuerzo van a ser específicamente para el personal médico, van a iniciar con personal médicos en primera línea, y que esa va a ser la que se coloque 6 meses después de haberse colocado el esquema completo. Correcto, pero esa es una tercera dosis. Llámelo usted dosis de refuerzo, no, es una tercera dosis, ¿verdad? Mire, la primera dosis lo que hace es expandir y diferenciar a nivel celular al sistema inmune para que pueda responder. Eso implica que el sistema inmune se prolifera y crea muchos clones que van a reconocer al virus cuando usted da la segunda dosis. La segunda dosis, usted pudiese decir ya que es una dosis de refuerzo a la primera dosis. Entonces, la dosis nosotros llamamos respuesta primaria, de inmunológica primaria. La segunda dosis desata una respuesta secundaria. Y esta respuesta secundaria ya induce memoria inmunológica que dura mucho tiempo. A propósito, los anticuerpos en realidad no son la mejor defensa que nosotros tenemos. La inmunidad celular, mediada por células, es la más importante del sistema inmune y no la estamos midiendo. Los anticuerpos son importantes porque usted tiene que tener una concentración adecuada en la circulación y en las fosas nasales para que cuando usted entre en contacto con el virus en una dosis normal, no se infecte. Entonces, la importancia de los anticuerpos es desde el punto de vista de evitar que la persona se infecte o se infecte menos, con menos cantidad de virus. Ahora, pero al final, como le digo, la inmunidad celular es la más importante y no la estamos midiendo. Ahora, doctor, es importante también el hecho de que las vacunas como tercera dosis que se van a poner en nuestro país es la vacuna Pfizer. ¿Es esa misma que se está poniendo en otros países o hay alguna otra recomendación? Mire, yo desde un inicio fui claro en decirle a la población que todas las vacunas, con excepción de las chinas, nos vacunan solamente con una proteína del virus, la proteína de la espícula, Spike, que le dicen en inglés, que es la proteína que el virus necesita para acoplarse a la célula e infectarla. Anticuerpos contra esta proteína son anticuerpos, en su mayoría, anticuerpos protectores. Entonces, ¿qué pasa? Si la vacuna está induciendo únicamente inmunidad contra esta proteína, usted puede combinar las vacunas, en mi opinión, desde el punto de vista de cómo funciona el sistema inmune, usted las puede cambiar como usted quiera, porque es el mismo antígeno que está viendo. Ahora bien, obviamente, desde el punto de vista de salud pública, eso tiene que evidenciarse. Y ya hay, hace más de casi 6, 8 meses, en Inglaterra, que se produce AstraZeneca, ellos le donaron hicieron un convenio con la Comunidad Económica Europea que después no pudieron cumplir. Entonces, en España, en Alemania y en Francia, hubieron personas que se vacunaron con una AstraZeneca y después ya no había para una segunda dosis. Entonces los vacunaron con Moderna. Y lo que resultó es que la reactogenicidad, quiere decir los síntomas que induce una vacuna heteróloga diferente a la primera, no es nada más que la primera. Y no solamente eso, sino que la respuesta de anticuerpos que se indujo fue igual a 2 AstraZenecas o mejor. Así que la combinación de las vacunas, lo importante para mí es que si usted se vacunó con Sputnik, con Johnson Johnson y con AstraZeneca, si usted quiere cambiar de la marca de la vacuna, entonces cambia a Moderna y a Pfizer. ¿Por qué?
porque usan diferentes plataformas para inocularnos con la proteína S. Y eso parece que la evidencia científica dice que eso nos da una mayor producción de anticuerpos y que dura por más tiempo. Doctor, agradecemos mucho que nos haya acompañado en estos minutos aquí en Alerta Coronavirus para darle esta información a nuestros televidentes y de igual forma invitarles para que puedan irse a vacunar. Es de suma importancia. Muchas gracias por su tiempo, doctor Cosenza. Correcto. Muchas gracias. Bueno, un tema importante, las dosis de refuerzo y las dosis o las terceras dosis, así se ha diferenciado a través de los medios de comunicación internacionales también para hacer esa diferenciación en cuanto a aquellos que requieren inmediatamente una tercera dosis, como lo mencionaba el doctor Cosenza, 2 o 2 meses y medio después de sus 2 dosis, y los que sí se van a colocar un refuerzo 6 meses después.